Hola, el presente video es el primero de una serie en donde les voy a enseñar cómo hacer la transmisión de datos desde la computadora hasta el microcontrolador o el Arduino y desde estos dispositivos hacia la computadora, tanto usando un lenguaje de programación como es Visual Basic, como usando otro lenguaje que es libre, que es Python. En este caso, en este video abordaremos cómo hacer la transmisión entre el microcontrolador y la computadora, enviando datos desde la computadora hasta el microcontrolador. Para el microcontrolador utilizaremos el compilador CSS y un PIC 16F877. Para este efecto yo ya lo configuré anteriormente, su resistencia es 10 kilo al reset, una resistencia con un LED al puerto E para permitir visualizar simplemente un LED parpadeando para que sepamos que está trabajando adecuadamente, un cristal de 4 MHz, y tenemos en este caso la conexión de un Bluetooth HC06 con el puerto serial del microcontrolador. El microcontrolador yo lo estoy alimentando con 5 volts, lo que me proporcionará una salida a nivel TTL, es decir, de 0 a 5 en su puerto serial. Pero el problema con esto es que el HC06, aunque sí puede ser alimentado con 5 volts, no puede recibir señales TTL. Tiene que recibir señales ligeramente más bajas de 0 a 3.3. Entonces para ello estoy utilizando un diodo Zener y una resistencia de 1 kilo ohm. Aquí tenemos el transmit del micro, llega a la resistencia, tenemos el diodo Zener al receive del micro y del transmit del HC06 al receive del microcontrolador. En este caso no hay problema, no se necesita poner ninguna clase de aumento de voltaje, puesto que el microcontrolador sí entiende voltaje de 0 a 3.3, siendo este último el 1 lógico para él. Muy bien. Entonces comenzaremos primero con el programa del microcontrolador. Para esto vamos a crear un proyecto con el Project Wizard. Vamos a una nueva carpeta. Y en este caso vamos aquí a elegir el dispositivo. Ya dijimos que era un 16F877A. 16F877. Tenemos un microcontrolador con un cristal de 4 MHz. Y ojo, también necesitamos configurar de este lado. Aquí tenemos, bueno, las entradas analógicas, ahorita no las vamos a ocupar, pero sí las entradas de comunicaciones, en este caso un puerto serial RS232. La velocidad es muy importante, que tanto el microcontrolador como la computadora tengan la misma. La paridad es una forma de control de errores, en este caso no lo vamos a utilizar. El transmit lo vamos a poner en el C6 y el receive en el C7. Aunque este compilador te da oportunidad de poner esto donde tú quieras, nosotros elegimos eso porque observa que los puertos nativos de transmisión y recepción están precisamente en C6 y C7. Ahora nos vamos aquí a donde dice interrupciones. Nosotros vamos a habilitar la interrupción de recepción. Esto con el fin de que cuando llegue la información, la tarea que estemos haciendo, que en este caso va a ser un simple LED prendiendo y apagando, se va a ver interrumpida y vamos a checar lo que haya en el buffer, y entonces vamos a obtener la lectura de lo que nos mandó la computadora. Haciendo eso ya quedó, y vemos como aquí ya se nos agrega el programa donde nosotros ya podemos empezar a llenar. Checa esto que es la función de la interrupción, y aquí no debes nunca poner nada entre esta etiqueta y esta inicialización de función. Todas las variables globales y las etiquetas deben ir aquí abajo del include, y aquí tenemos la función principal. Checa como aquí nosotros ya tenemos cristal de 4 MHz, un baud rate de 9600 bits por segundo, el transmit en el C6, el receive en el C7 y 8 bits de datos. Muy bien, entonces en este caso
A mí me gusta definir unas etiquetas para referirme a los puertos por algún nombre. Observa, esta dirección 0x05 viene precisamente de que los bancos de memoria, los registros, el puerto A, es decir, lo que va a salir o lo que va a entrar, los datos del puerto A, están en la dirección 05 y su registro de control está en la dirección 85. Esto no va a ser tan necesario que te aprendas esta dirección, puesto que este nada más lo vamos a configurar. Bueno, este es el de configuración. Este sí lo vamos a utilizar para meter y sacar información. Entonces, 05, 6, 7, 8 y 9. Bien, entonces en este caso 5, 6, 7, 8 y 9. Cuando tú pones 0x y luego ya pones el número, estás indicando al compilador que es hexadecimal. Bien, en este caso ya tenemos ahí nuestras etiquetas. Vamos a definir también una variable global, dato-recibido igual con 0, y recibido 1 también igual con 0. Bien. Ahora, aquí observa que ya tenemos la inicialización de ambas interrupciones. Tenemos interrupción de recepción del puerto serial y la interrupción global. En este caso, recuerda que si nosotros no inicializáramos las interrupciones globales, aunque tú hayas inicializado la interrupción del puerto serial, esta no se va a activar. Bien, entonces en este caso tenemos que configurar los puertos. Vamos a configurar el puerto D como salida. Si tú pones 0 aquí, significa que es salida. Si pusieras un 0xFF o 255, significaría que todo el puerto es de entrada. Tú podrías definir bit a bit, si quieres que sea entrada o salida, poniendo 0 o poniendo 1, dependiendo el uso que le quieras dar. También el puerto E, como te mencionaba, solamente quiero el puerto E para prender y apagar un LED, nada más para ir viendo que esté ejecutando el programa de forma adecuada. Entonces en este caso ya tenemos la inicialización de los puertos, y aquí lo único que voy a hacer es el LED parpadeante. Mandamos a 0, después mandamos a 1, un retardo en milisegundos, unos 500 milisegundos. Y también aquí lo que vamos a hacer es que lo que tenemos en el tengamos en el dato recibido, lo vamos a desplegar en el puerto D. Como observaste al inicio, solamente puse LEDs en los 4 últimos dígitos del puerto D, nada más que son los que varían más, nada más para indicarme si está bien lo que estoy recibiendo. Ahora, una vez que ya hice eso, simplemente voy a deshabilitar las interrupciones ya dentro de la interrupción. Esto, dependiendo de qué tantas interrupciones uses en tu programa, puedes o no hacerlo. Es una buena práctica que si no vas a utilizar más interrupciones, o si esta interrupción, valga la redundancia, no puede ser interrumpida, deshabilita las interrupciones mientras las estás atendiendo.
que habilitamos nuevamente. Y ahora aquí la función para recibir del puerto serial es simplemente getC. Y ahora aquí lo que vamos a hacer es enviar la información de vuelta a la computadora, es decir, vamos a hacer un echo y la función es putC. De esa manera yo estoy enviando la información, estoy recibiendo la información y la estoy enviando a la computadora de regreso. Entonces en este caso, bueno, vamos también a hacer una prueba. C dato-recibido más 1. Aquí vamos a, es decir, si yo le estoy enviando un dato, por ejemplo A, me va a regresar a la computadora una A y también una B. Vamos a eliminar esta variable, inicialmente era para eso. Y entonces ya tenemos nuestro programa. Vamos a probar. No tenemos errores. Ahora la forma en la que nosotros debemos conectar esto a la computadora es a través de Bluetooth. Nos vamos aquí a configuración, dispositivos, prendes tu Bluetooth y observa cómo el Bluetooth está parpadeando constantemente. Le das, para esto yo ya tengo aquí un dongle Bluetooth, un pequeño USB que me permite tener el Bluetooth en la computadora, de los que se utilizan para conectar los celulares o bocinas Bluetooth a la computadora. Le voy a agregar un dispositivo Bluetooth y tenemos que ya lo reconoció, HC06. La contraseña para conectarse es del 1 al 4 o 4 ceros. Muy bien. Entonces nos dice que ya está emparejado. Y ya está. Muy bien. Ahora lo que tenemos que hacer es, ya que compilamos el programa, debemos programar nuestro microcontrolador. Para ello, yo utilizo un programador que se llama PicKit 2. Es un poquito ya viejo. Ahorita la última versión es el PicKit 3, pero hay muchos programadores en internet o que ofrecen en Amazon, en Mercado Libre, que te pueden servir para ello. Vemos que efectivamente tiene un 16F877. Vemos que aquí tenga el voltaje de 5 volts. Y en este caso lo voy a programar. Habíamos visto que el ejemplo 3 y el main.x. Muy bien. Entonces regresamos el microcontrolador a nuestra protoboard. Y energizamos. Bien. Antes de comenzar a probar, yo voy a utilizar la hiperterminal. Tú puedes usar cualquier terminal que más te convenga. Incluso este programa trae una terminal. Yo voy a utilizar la terminal de Windows, que es la terminal más sencilla y más fácil de utilizar. Para esto me voy aquí a nueva conexión, pongo el nombre que quiera, y observa cómo se crearon, aparte del COM1, que es el puerto nativo de mi computadora, el puerto serial, se crearon otros dos puertos. Uno es el entrante y otro es el saliente. Nosotros necesitamos el puerto saliente. Puedes ir al administrador de dispositivos o al administrador de conexiones Bluetooth para ver cuál es cuál. En este caso, o los puedes probar, que es bastante más sencillo. Yo voy a probar el 6, vamos a ver. Y vemos que ya está parpadeando, como si estuviera conectado, pero en este caso la computadora todavía no se conecta. ¿Cómo voy a saber que se conecta cuando esta luz deja de parpadear constantemente y solo parpadea más o menos cada segundo? Entonces en este caso voy a establecer una nueva conexión, pero ahora con el puerto 5. Vemos, esperamos un momento, todavía no parpadea aquí el cursor, y vemos que cuando se conecta este lado, el dispositivo solamente
muy de vez en cuando va a enviarnos información o recibir. Entonces, si yo presiono, por ejemplo, 1, va a regresar el 1 y también, como lo habíamos hecho en el programa, me regresa un número 2. ¿Sí? Es decir, si yo pongo, por ejemplo, una A, me va a regresar también la misma A y la B. Perfecto. Entonces, está bien. Yo puedo nada más desconectar sin necesidad de deshacer la conexión. Simplemente desconectamos. Ve cómo vuelve a parpadear. Vamos ya nada más a quitar esta línea. Y entonces simplemente dejamos que el dato que recibe es el dato que va a reenviar. Vamos a reprogramar el micro. En este caso observa cómo se dice que no hay un dispositivo detectado porque el autoimport cada vez que cambia automáticamente reprograma el micro. Esto te puede ser muy útil si tú tienes conectado con el programador directamente al micro sobre tu proto o sobre tu dispositivo. Automáticamente lo va a programar cuando haya una nueva versión del programa. Bien, le programamos. Perfecto. Volvemos a conectar. Y en este caso, energizamos nuevamente. Y vamos a probar ahora que ya no nos mande. Perfecto, ya quedó. Si pongo una Q, me debe regresar una Q. Perfecto. Entonces ya desconectamos para probar ahora nuestra aplicación de la computadora. Bien, yo voy a utilizar Visual Studio 2019 en la versión que yo estoy utilizando. eh, es la versión Community, que es una versión gratuita. Vamos a crear un proyecto en Visual Basic. Y ve cómo tienes ahí tú bastantes opciones en las que tú puedes programar. En este caso yo simplemente voy a seleccionar la aplicación de Windows Forms, que es Visual Basic para escritorio de Windows. Vamos a esperar un momento, aquí que se llame prueba 1. Vamos a guardarla en el mismo directorio, en la misma carpeta de el ejemplo anterior. Prueba 1 y ya quedó. Vamos a esperar un momento. Observa donde dice framework. Es importante que la computadora donde lo vayas a ejecutar, en caso de que ya compiles una versión final, tenga el mismo framework con el que tú estás compilando o superior. En este caso, si tú creas el instalador con esta misma utilería, con el mismo Visual Studio, ya te va a instalar el framework que tú necesitas, pero en caso contrario, sí tienes que avisarle al usuario que tiene que instalar el framework adecuado. Muy bien. Entonces, en este caso, yo veo aquí que ya me creó una forma completa. Vamos a disminuir un poco el tamaño. Si yo esta forma la iniciara, solamente me desplegaría una forma vacía, con sus controles de cerrado, maximizado y todo, pero una forma vacía al fin y al cabo. Yo puedo cambiar el texto, puedo cambiar la transparencia de dicha forma. Eso no lo abordaremos en este video, pero puedes por ahí ponerte a moverle a los parámetros, es bastante divertido. Muy bien, vamos a cambiarle el título. Prueba de conexión. Muy bien. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí voy a agregar, para empezar, 4 botones. Ahorita te voy a decir para qué es cada uno. Voy a agregar unas cajas de texto. 2. Voy a agregar un puerto serial. Y voy a agregar una etiqueta, nada más para saber qué es lo que está haciendo. En este caso, también voy a agregar una lista. Ahorita te voy a decir para qué. Bien, vamos a cambiarles de nombre. Esta vamos a llamarle lista.
En esta lista yo voy a desplegar los puertos seriales que tiene mi computadora, porque como tú te fijaste, el puerto serial ahorita creó un puerto que se llama COM1, que es el puerto nativo, y aparte el Bluetooth creó dos puertos más. Entonces, incluso si tú necesitas, por ejemplo, trabajar en una computadora donde tiene más puertos seriales y aparte estás usando un Arduino y aparte estás usando un Bluetooth y todo, te puede crear muchos puertos. Entonces tú necesitas decirle a qué puerto se vaya a conectar. Si solamente tuvieras un solo puerto, ya tuvieras bien identificado el puerto saliente, no habría necesidad de hacer esto. En este caso, a esta le voy a llamar texto dato-recibido. Y a esta dato-enviado. Muy bien. Después este botón 1 que se llame abrir. Los nombres de los controles no deben llevar caracteres especiales, solamente caracteres en inglés, bueno, que existan en el lenguaje inglés. Y vamos a cambiar. Aquí sí puedes poner lo que tú quieras. Abrir puerto. Este que se llame cerrar puerto. Su nombre, ese es el texto que dice, pero su nombre es como te vas a referir a él en la programación. Muy bien. Y que se llame enviar. Enviar dato. Y este recibir dato. Muy bien. Tenemos aquí la etiqueta 1 que vamos a llamarle estado. Y a este vamos a llamarle nada más serial. Observa que aquí tenemos una velocidad ya por default, 9600, que debe ser la misma que tú manejaste aquí. Y esta la cantidad de bits. Y este de aquí es el nombre del puerto con el que tú vas a trabajar, que debe coincidir con, en este caso, en mi caso sería el COM5. Voy a dejarle COM1 porque ahorita lo vamos a cambiar al puerto que el usuario elija. Cuando tú haces doble clic sobre algún control, incluyendo la forma en la que están los controles, se te va a crear una función la cual es lo que va a realizar cuando se ejecute la acción asociada con ese control. Entonces, en este caso, la acción asociada con la propia forma, pues es cuando la forma carga. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Le vamos a preguntar a la computadora todos los puertos que tenga y que me los despliegue en la forma que es en el control que se llama list. ¿Esto cómo se hace? Se hace de la siguiente manera. For each. Esto es para cada uno de los puertos. Vamos a llamarle apuntador. No es un apuntador como en C porque no es a memoria dinámica, sino que aquí simplemente es una variable que me va a ir apuntando a todos los puertos seriales que yo tenga. As string me va a devolver una cadena in en donde quiero saber en mi computadora que quiero saber los puertos. ¿Y qué tipo de puertos? Pues los puertos seriales. ¿Y qué? Pues simplemente los nombres de los puertos seriales. ¿Y qué voy a hacer? Pues simplemente es lista punto items punto que voy a hacer, voy a agregar punto add y apuntador. De esta manera, ¿qué es lo que va a hacer? Cuando se despliega, me va a desplegar todos los puertos que hay en la computadora, todos los puertos seriales. Muy bien. Entonces en este caso, vamos a cambiarle aquí
mensajito de bienvenida. Muy bien, ahora lo que tenemos que hacer es abrir el puerto. Vamos a... ¿Cómo se llamaba el puerto serial? Se llamaba, simplemente yo le cambié el nombre, serial punto open. Con eso ya abrimos el puerto. Ahora, si por ejemplo estado punto el texto, esto es igual a puerto abierto. Muy bien, de esa manera, cuando cambie esto a puerto abierto, quiere decir que ya va a estar conectado. Si te fijaste ahorita que estábamos haciendo las pruebas, tardaba un poquito en conectarse. Entonces, esta nos va a decir exactamente cuando nosotros ya podamos establecer, podamos comenzar a hacer nuestras tareas. Muy bien, y ahora yo puedo necesitar saber qué puerto acaba de elegir el usuario. Entonces, en ese caso me voy a lista y le voy a decir que estado.text va a ser igual a lista.selectedItem y listo. De esa manera ya me va a decir cuál puerto seleccionó el usuario. Pero en este caso vamos a serial.portName y ahora sí sería estado.text. Esto es igual a serialport.portName. Y entonces de esa manera yo ya estoy asegurando de que en la etiqueta de estado voy a tener el nombre del puerto serial que ya está seleccionado, y a su vez cada vez que el usuario seleccione un puerto, el nombre del puerto serial va a cambiar a lo que seleccionó el usuario. Muy bien, ahora eso vamos a cerrar el puerto serial.close y estado.text es igual a puerto cerrado. Después, enviar dato. En este caso yo voy a enviar lo que haya en la caja de texto. Sería serial. Voy a escribir en el puerto write. ¿Qué voy a escribir? Pues simplemente lo que haya en la caja de texto, que sería esta de aquí. Le pusimos de nombre dato, vamos a poner acá arriba dato enviado. Esta se llama dato enviado. Bajo enviado punto text. Muy bien, entonces de esa manera yo voy a enviar el dato y vamos ahora a que lo reciba. Ahora sería dato-recibido. Esto es igual a serial.read. En este caso vamos a... aquí depende mucho qué es lo que vaya a salir en tu aplicación, si va a salir una cadena, si va a salir tal cual como byte, un char. Entonces en este caso vamos a ponerle read char y ya quedó. Una vez que yo tengo eso, yo ya dato recibido punto text. Muy bien. Entonces, de esta manera yo ya voy a poder haber recibido la información. ¿Qué es lo que voy a hacer en este caso? Pues ahora vamos a compilar. Vamos aquí a la aplicación. En este caso selecciono el puerto 5, abro el puerto. Ahí está, puerto abierto. Y vamos a enviar aquí, por ejemplo, el número 1. Envío dato.
y recibo dato. Pero ¿por qué recibió un 49 y no el número 1? Observa que el número 49 es un número 1, pero en ASCII. Entonces, vamos a cerrar el puerto, cerramos el programa y vamos a corregir eso, que no nos dé el ASCII. Para eso simplemente lo que yo necesito es hacer un casting, que sería CHR y de esta manera vamos a ver, enviar. Muy bien, ya quedó. Ahora sí, vamos a establecer la conexión, abrir puerto. Muy bien, ya quedó el puerto abierto. Vamos ahora a enviar un 1, envía dato y ahora recibo dato, recibo el mismo 1, una letra O minúscula o vamos a ver una P mayúscula. Envío dato y recibo exactamente el mismo carácter. Entonces, de esta manera tú ya puedes enviar información al microcontrolador. Ahora, ten cuidado, hay varias cosas. Aquí solo estamos enviando y recibiendo un solo carácter. Ya tú podrías hacer algunos otros procesos para poder enviar varios caracteres, aunque generalmente para proyectos con microcontroladores no se envían grandes cantidades de información. Aunque pues también puedes escribir todo lo que haya, simplemente aquí, todo lo que haya dentro de la caja de texto se lo vas a enviar al microcontrolador. Nada más que aquí deberías tener cuidado y recibir una cadena o cada carácter irlo asignando a un arreglo para poder ir trabajando esa información y no se vaya perdiendo. ¿Por qué? Porque si tú recibes, por ejemplo, tú envías desde la computadora hola, entonces esto lo que va a hacer es va a recibir la H, la guarda el dato recibido, y si tú no la procesas, después va a llegar la O y se va a borrar la que había anteriormente. Y de regreso, en la computadora, sí yo voy a poder leer todo lo que haya, porque la computadora tiene un buffer en donde va guardando la información. Entonces, cada vez que yo presiono el botón recibir dato, lee el dato, que en el primer dato que hay en el buffer, lo elimina y el siguiente dato se recorre a hacer el nuevo primero. Ojo, también no trates de leer información que no hay. ¿Por qué? Porque, mira, en primera, si yo trato de recibir un dato que no, sin abrir el puerto, pues me va a causar un error. Yo necesito cerrar el programa desde aquí. No desde el propio programa, sino desde aquí, porque el propio programa ya se trabó. Ahora, también si yo trato de leer algo ya con la conexión abierta, algo que no existe, me va a dar ahí, me puede arrojar basura o ya se trabó. Entonces necesito ir aquí y matarlo. Entonces en este caso es importante que tú solamente leas en la computadora los datos que recibiste, el número de datos que recibiste o que dentro del microcontrolador tú hagas el tratamiento adecuado. Espero te haya sido de utilidad. Como te menciono, esta es la primera de una serie de videos donde te iré mostrando cómo conectar tanto el microcontrolador como el Arduino a la computadora y manejar lenguajes de programación como el Visual Basic y Python. Espero te sea de utilidad. Muchas gracias.